Muy bien, regresamos y realmente qué duro entender que esto podría afectar tanto a Europa, qué duro creer que esto puede no solamente generar en Europa esto, sino que puede también trasladarse al mundo entero, que ya no seamos un país entero cuando estamos buscando ser naciones. Bolívar soñaba con que todos seamos unidos y seríamos más fuertes. Aquí es todo lo contrario. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa con una Cataluña, con una Barcelona, bueno, con esta nación catalana, ante, por ejemplo, la Unión Europea? ¿Se la podría reconocer en caso de que se hiciese una independencia? Mira, para contestar tu pregunta, desearía de alguna manera poner en contexto. A ver, por favor. Que todas las medidas que Rajoy ha podido tomar desacertadas Defendiendo, desde la mirada. defensor de Rajoy, ya te estoy viendo. No, en ningún caso, en ningún caso, en ningún caso. Pero defensor de la legalidad. Ok, sí, como abogado, ¿Ya? obvio. Defensor de la legalidad. ¿Y en qué contexto? Yo no creo que el señor Rajoy haya tomado decisiones más allá del uso desproporcional de la fuerza, que también está en la decisión quizá de ese momento de los que están manejando las fuerzas policiales, la Guardia Civil, etcétera, etcétera. Que haya tomado decisiones sin consulta con la Unión Europea. Okay. Es decir, yo creo que Rajoy ha trabajado de antemano un apoyo de la Unión Europea. Se ha visto, no te voy a decir tímidamente, pero se ha visto, tampoco contundentemente, pero se ha visto apoyo de los países de la Unión Europea en reconocer la ilegalidad del referéndum. Yeah. Por lo tanto, hay un apoyo a España unida. Correcto. ¿Ya? Que esa podía ser otra de las alternativas y otro de los caminos, más allá de la fuerza, sino un respaldo internacional de que eso no se hace. Puigdemont está solicitando a la Unión Europea sea el árbitro de este complicado escenario. Correcto. La Comisión Europea no quiere meterse en ese contexto. Las declaraciones hasta ayer eran de que es un problema interno de España y que deben resolverlo de la mejor manera y confían en el liderazgo de Rajoy. Bien. Eso también de alguna manera es un no reconocimiento a Cataluña. Exactamente. ¿No es cierto? Es una forma de decirle no. Cuando tu pregunta nos quiere ubicar en el escenario Cataluña independiente, ¿cuáles son sus posibilidades? Más allá de todas esas variables económicas que son alentadoras, como una región con una población importante, con una movida económica importante, recibe mucha inversión extranjera, es de la aporta entre el 21% de los impuestos que se recaudan en España, sí. Tiene índices, te diré que potencialmente nominalmente es la región más importante, pero te puedo decir, por ejemplo, que el ingreso per cápita de los catalanes es de alrededor de $33,000, sin embargo de Madrid 37, el País Vasco 36, Navarra 35. O sea, es menos que otras regiones. Es la región más endeudada de España, y la deuda es con España, obviamente. Entonces, pero la vemos a Cataluña independiente, ¿verdad? ¿Cuáles son los escenarios? Para ingresar a la Unión Europea es por unanimidad de todos los miembros. Entonces, ahí ya tienes un voto en contra de España. Correcto. Por lo tanto, tendría que pasar mucha agua bajo el puente para que negocien el ingreso de Cataluña a la Unión Europea. Definitivamente. Entonces, yo creo que, y aspiro a que esto sea una pulseteada entre un gobierno autonómico, en este caso de la Generalitat y Madrid, para que se sienten... Ahora, ¿les haría mucha falta, por ejemplo, a los catalanes estar en la Unión Europea? Por supuesto. Ahí tenemos, pues acaba de salir con el Brexit Inglaterra y otras naciones que no les interesa ser parte de la Unión Europea. Sí, pero en el contexto de Inglaterra, con Cataluña hay una diferencia abismal. Por supuesto. Si Cataluña se fuera independiente y no es parte de la Unión Europea, tendría que ser como un país miembro de la Organización Mundial de Comercio, donde todo su comercio estaría ligado a barreras arancelarias, impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es tan fácil para Cataluña enfrentarse como fuera para Gran Bretaña, que históricamente tiene la potencialidad. Es poderosa y es fuerte, ¿no? Y todo, ¿no es cierto? No hay comparación. ¿Se puede? Te hago la misma pregunta, ¿se puede pensar en una Cataluña y luego de repente en un País Vasco y así irnos balcanizando en Europa? No se puede. La respuesta es más teórica, digamos, desde la ciencia política. Para que exista un país tiene que haber 5 condiciones básicas. La primera es que hay un territorio, una población. ¿La tiene? La segunda es población. ¿Lenguaje? No, tiene que haber un gobierno. Un gobierno estable. Un gobierno. Puede ser inestable, pero un gobierno. Tiene que haber una identidad
colectiva, puede ser a raíz de la Constitución, a raíz de una nación, lo que tú decías. ¿Dices para conformar un Estado o un país? Un país. Yo Y pensaba lo una más nación. importante de Ya. todo, y lo más importante de todo, el reconocimiento de otros países. O sea, si tú tienes estos 4 y no tienes esto, no sirve de nada. Si tú tienes uno de... Entonces, estas condiciones son básicas para que exista... entonces, si Cataluña no genera el reconocimiento, sobre todo de los países limítrofes, que es la primera condición en tema de reconocimiento, los países limítrofes y después el resto de países. Si tú no tienes el reconocimiento, no tienes posibilidad de convertirte en un país. Por esas razones teóricas, digamos, es imposible que la demanda catalana sea real en el contexto mundial actual. En la modernidad también, ¿no? Tampoco es posible. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es, ¿en qué condiciones Cataluña tiene posibilidades de hacerse independiente? De hacerse independiente, ninguna. ¿Qué posibilidades? Ninguna teóricamente. ¿Qué pasa si se une, por ejemplo, se sienten más unidos al pueblo vasco que al pueblo español? No, se pueden unir con el pueblo vasco, pero si no los reconoce la Unión Europea y no los reconoce los países limítrofes, Francia, por ejemplo, no tienen posibilidades de ser un país independiente. Entonces, eso es una realidad. Ahora, ¿por qué lo hacen si eso es una realidad? Porque obviamente estas amenazas son herramientas para negociar mayores competencias. ¿Es Cataluña un país más competitivo, más viable en una sociedad más independiente? Obviamente no, porque parte de su competitividad la hace su rol dentro de la Unión Europea, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando en este momento? Está pasando algo que le pasa a todo el mundo. La realidad ha ido a una velocidad y las leyes y la legalidad ha ido a otra velocidad. Es decir, la realidad de los países y la cultura y todo ha sobrepasado la institucionalidad. Y es por eso que defender la legalidad puede ser muy técnico, pero la legitimidad es aún igual tan importante como la legalidad. Y es que son legalidades que de repente no se pueden aplicar a estas alturas del tiempo. ¿Y esto por qué pasa y por qué tenemos esto que está pasando en Inglaterra y vamos a ver en diferentes partes del mundo? Porque justamente la realidad va a una velocidad y la institucionalidad va a otra velocidad, y ahora que el mundo cambia más rápido, todavía estas asimetrías se ven mucho más fuertes. ¿Y qué pasa? Las fuerzas centrífugas que le llama Dieter Nolen de la sociedad, las fuerzas centrífugas son estas que se quieren separar, son más fuertes, y las fuerzas centrípetas se van debilitando. Cuando tú reconoces esto y les das el federalismo y les das todo, y ya pones en su cancha la responsabilidad, ya no en la tuya, cambia todo, las fuerzas centrípetas comienzan a fortalecerse y las centrífugas se comienzan a debilitar. Pero han habido grandes errores como el de Rajoy, con una vena, yo digo, franquista, que en vez de aportar a eso, más bien lo ha llevado. Pero no solo eso, quiero comentarles que Íñigo Urkullu ha expresado su profunda preocupación, el representante del País Vasco, pero también ha hablado ya de que se reconozca a ambas naciones, la nación vasca y la nación catalana. Entonces, reitero, esto puede convertirse en un virus. Veamos, por favor. He mantenido en todo momento una posición de prudencia y respeto en relación con la vía y las decisiones que han adoptado la sociedad y las instituciones catalanas. He defendido el diálogo y la negociación política como la vía más adecuada para encontrar una solución. He apuntado al modelo escocés como un referente para conjugar el principio de legalidad con el principio democrático. Tras los acontecimientos de estos últimos días, la manera de gestionar el conflicto suscitado ha desbordado algunos límites que no hubiéramos imaginado. Nos encontramos ante una cuestión de gran seriedad y responsabilidad. Primero, un conflicto político con alto arraigo social requiere una solución política negociada. Ni la imposición, ni la vía judicial, y mucho menos la vía policial o penal, son la solución. La solución de un problema político debe partir del reconocimiento de su existencia. Sí, qué fuerte realmente estamos viendo cuál puede ser la reacción, ¿no? Puede realmente generar un problema. Me hablabas de que hay aquí una dificultad política principalmente. Sí, yo creo que el máximo error y un poco para dejar sentar que no aquí no hay una defensa acérrima al señor Rajoy. Qué bueno saberlo, porque sí, no. eso es radical. Además con una vena franquista vergonzosa este hombre. Y a mí siempre me ha parecido terrible su
su No labor olvidemos los política. antecedentes del PP, pues tienen alguna cosa en la esencia ahí. Por ¿verdad? supuesto ¿No? que Entonces, sí. pero más allá de la ideología del Partido Popular, lo que sí se le puede acusar al actual gobierno español es esa inacción. Es decir, no haber visibilizado que esto se podía haber convertido en un gran problema, ¿verdad? Pero eso es pues justamente lo que dice Andrés. Esa es la miopía Claro. de esa clase política vieja, esa clase política obsoleta. Que ven la y España con- unida, les ven una sola. pero con visos de dictadura que no importa que haya, yo los agarro y luego les obligo. Ya no existe eso en este planeta. No, por supuesto. Y hay muchos ideólogos y pensadores en España que, mirando la Constitución boliviana, decían lo que nosotros deberíamos haber hecho es justamente Imagínate. declararnos un país, un Estado plurinacional. Lo que está pidiendo Urkullu es justamente el reconocimiento a las nacionalidades que conviven en España. Y ahí está Galicia, está el País Vasco, estaban los valencianos que también tenían cortes También. independientes. Toda la parte sur, que son Entonces, los andaluces, que es igual otro mundo eso es de lo que están gente. pidiendo más que una independencia, ¿verdad? Y ahí es donde nos hemos tropezado con esa, lo que tú decías, miopía política. Retomando lo que decía Andrés en la última parte desde la ciencia política y un poco quizá más de manera precisa desde la teoría del Estado o el propio derecho internacional público, yo sobre todo, más que esos requisitos que tú decías del reconocimiento de los estados, De un país. hay reconocimiento de Estado y reconocimientos de gobiernos. En este caso hablaríamos de reconocimiento de Estados. No olvidemos que Cataluña no es Barcelona, Claro, ¿no? claro. Está Girona, está Sí, Terra. son ¿no? muchas regiones más. Son 4 más, donde Igual no es una población tan significativa. 16% de la población española. ¿A cuánto asciende eso? ¿Cuántos Unos millones 7 a 8 son? millones. 7 millones. ¿No? Entonces, no olvidemos que de esos requisitos se tiene que demostrar a la comunidad internacional la existencia de un gobierno estable. Sobre todo. Porque si todavía tienes focos insurgentes, nadie te va a reconocer, porque no has sido capaz de imponer tu autoridad de Claro, manera de efectiva en todo controlar tu tus- territorio. claro. Delimitar el territorio, una población arraigada, ta, ti, ta, ta. Yo creo que incluso se podrían cumplir esos requisitos. El problema de Cataluña o de cualquier otro intento semejante será de ser parte de un conglomerado mucho mayor que sería la Unión Europea. Ahí creo que sería el mayor inconveniente. Que a la larga sí se puede solucionar, seguro. Pero creo que yo, por lo menos, apuesto a que España, por lo menos, tiene que darse este espacio, esta crisis, como la oportunidad para justamente encontrar esas voces de un proceso constituyente, una modificación de la Constitución, etcétera, etcétera. Bueno, y de hecho, pues Íñigo, ¿cómo es Íñigo? El de Podemos, Íñigo, la gente de Podemos, Iglesias y todos ellos han llevado las ideas de Bolivia allá como parte de ese modelo para poder hacer un recambio. Y de entre Venezuela, ellos dicen algunos. Sí, no, que no lleve eso, por Venezuela favor. no tiene plurinacional. Pero bueno, sí podría ser un interesante antecedente el nuestro. Pero igual, ¿tú qué opinas? Yo quisiera ya ir cerrando, me toca ir. Yo creo un que poco- el concepto de lo plurinacional es una conquista sociológica conceptualmente en la política como bolivianos y en el mundo. Y es importante aclarar que ser plurinacional no es excluyente que ser república o que ser un Estado unido, ¿no? Claro. La plurinacionalidad es un reconocimiento a la diversidad cultural Un respeto, y, claro. y histórica de un país para resolver conflictos históricos por la paz y por el diálogo. Y los procesos constituyentes son rituales para que una sociedad que ha perdido la vigencia institucional se reconfigure y renueve un pacto social por el futuro. El gran problema de no haber tenido un proceso constituyente fuerte o ir actualizando el proceso constituyente español a la nueva era genera una crisis en este momento. Yo creo que para eso son este tipo de especiales instrumentos como los procesos constituyentes o reformas constitucionales, este tipo de debates sobre la identidad y los cambios que van pasando. Lo que pasa en España es un ejemplo para el mundo, o sea, no es el único lugar donde va a pasar, es el lugar donde vamos a tener este tipo de discusiones siempre. Vamos a tener discusiones sobre cómo esto lo local se va a ir fortaleciendo y lo global también. Entonces, esta es una oportunidad para que la Unión Europea ejerza un rol de liderazgo y de cohesión social
y que muestre la importancia de su institucionalidad en un contexto como el moderno que vive la humanidad. Dentro de las nuevas prácticas Sí. y de la nueva forma de hacer política. Yo Totalmente. quiero quedarme con eso. También es una gran oportunidad para Naciones Unidas, para que con el liderazgo de António Guterres, expresidente de Portugal, conocedor profundo de este tipo de cosas, el liderazgo de Naciones Unidas también como mediador y como conciliador en una nueva etapa para este tipo de conflictos. Entonces, no son los primeros conflictos que vamos a ver. El Brexit ha sido uno de los detonantes más importantes de este tema. Estamos viendo una de las consecuencias del Brexit y vamos a ir viendo a lo largo de España, porque lo hemos visto con la caída del muro de Berlín. En los países soviéticos ya ha pasado todo este proceso de reclamo de las identidades locales. Y termino con lo más importante. Esto no es decir la independencia de Cataluña. Mandela nos enseñó una cosa. Él decía, si yo agarraba y generaba el aniquilamiento de los blancos y la hegemonía de un grupo en Sudáfrica por sobre los demás, le estoy dando ejemplo a todos los demás que el poder se ejerce así. Entonces, si Cataluña Sabio. triunfa, no tiene por qué quejarse que dentro de Cataluña existan nuevas emergencias de grupos que también Correcto. quieran dividirse y no hay fin. Si uno va, no tiene fin. Entonces, el ejemplo por medio de la violencia, el ejemplo por medio de la ruptura, genera una pedagogía social que se va multiplicando como una bola de nieve. Y ese es el gran mensaje que deberíamos tener. Yo me preguntaba de dónde viene esa vena divisionista que tenemos nosotros, ¿no? Se hace el grupo Los Rebeldes, mañana sale el grupo Los Verdaderos Rebeldes, los auténticos rebeldes, Sí. los rebeldes nuevos. Yo decía, ¿de dónde sale? Se crea un sindicato y luego inmediatamente se hace un sindicato del sindicato. O sea, ¿de dónde viene eso? Por Dios, de la madre patria. Es una necesidad de dividirnos eterna y lo que tú dices, se puede detonar el botón y esto hacerse infinito y convertirse en una balcanización pero diminuta. Usted pues siempre habrá escuchado, ¿no? El Real Madrid y el Barça son siempre los que están al final. Y es que hasta en el fútbol hay este tema de regiones. Pero qué duro debe ser, ¿no es cierto? Representar a una España, pero tener tu corazón ahí, catalán, como ha sucedido con Piqué, que aunque usted no crea en las redes sociales, ha sido más impactante la respuesta con lágrimas en los ojos de este joven futbolista, brillante además, futbolista, ha sido más impactante eso que inclusive los golpes que han habido, las respuestas de Puigdemont, en fin, para que usted vea lo que puede significar el fútbol y estos personajes. Por eso, casi cerrando el programa, quiero colocar este material, cómo se pone a llorar, tan triste de ver a su país siendo agredido, a su nación, a su país enfrentado. Piqué, vamos a ver la nota, por favor. Entiendo perfectamente que haya mucha gente que tuviera la opinión de que el club hoy no debería jugar. Para los que piensan que no es compatible ir a votar en este referéndum y seguir jugando con la selección española, ¿qué mensaje les mandas? Bueno, les mando el mensaje de que cuando se vota se puede votar que sí, se puede votar que no y se puede votar en blanco, pero se vota. En este país durante muchísimos años se vivió el franquismo, la gente no podía votar y creo que esto es un derecho que hemos de defender con todas las de la ley, ¿no? Soy y me siento catalán y esto es algo que hoy más que nunca me siento orgulloso de la gente de Cataluña porque creo que se ha comportado maravillosamente como estos últimos 7 años en los cuales no ha habido ninguna... No ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para pues, actuar de la forma que han actuado, ¿no? Creo que puedo seguir yendo a la sección porque de verdad creo que hay muchísima gente en España que está en total desaprobación con estos actos que han sucedido hoy en Cataluña y que de verdad creen en la democracia. Si no, no iría. Pero también os puedo decir que si el míster o cualquier persona de la Junta de la Federación, cree que soy un problema o que molesto, no tengo ningún problema en dar un paso al lado
y dejar la selección antes del 2018. Creo que estamos delante de un país ahora mismo que está con un presidente del gobierno y de un partido el cual utiliza todos sus medios afines para mentir, porque durante todos estos años han dicho que era solo una pequeña minoría y que además nos manifestábamos de forma tumultuosa, y se ha demostrado que no ha sido así, que no éramos ni minoría porque éramos millones de personas y que no ha sido de forma tumultuosa, ¿no? Pero bueno, han hecho creer a mucha gente de España, y de verdad que tampoco les tengo nada en contra a toda esa gente que creen que los catalanes somos los malos. No somos los malos, queremos simplemente votar. Y después, cuando dicen que en la selección si debo ir o no debo ir, no es una cuestión patriótica. No, ir a la selección no es el que va, no es el más patriota de todos. Hay que ir y rendir al máximo, como he intentado hacer yo durante todos estos años. Ha habido muchos jugadores que se han nacionalizado. Bueno, primero que nada me sorprende un discurso tan interesante de un futbolista. Siempre he tenido a los futbolistas como con una, no sé, más limitado conocimiento de temas políticos, pero claro, como esto es parte de lo que se hace carne en España en este momento, así lo estamos viviendo. Toca a todas las instancias, ¿no es cierto? Y el fútbol es uno de los ejemplos. Quizá una de las actividades que más lucro genera. Más pasiones, ¿no? motiva. Y lucro también, ¿no? Porque seguro. hoy en la Liga Española vende en el mundo sus derechos, porque realmente es una de las mejores ligas del mundo. Ya en todas partes del mundo alguien es del Barça y Claro, alguien es del Real Madrid. El fútbol también se ha increíble. globalizado, Sí, y gracias a este tipo de equipos como el Barça, el Madrid, etcétera, etcétera. Y yo, sí, esta es la última ronda Sí, de por intervenciones, favor. y yo quisiera subrayar de alguna manera que hay a veces actuaciones también siniestras de los políticos, aprovechando sentimientos tan nobles como la independencia, el reconocimiento a una nación, a una nacionalidad. Ojo con eso, porque no quiero, por lo menos para mí, Cataluña no me representa una voluntad popular del 90% que quieren ser independientes. Totalmente. Cataluña está dividida, no nos olvidemos de eso. Que las encuestas más optimistas para los catalanes hablaban de un 50%. Uy. No nos olvidemos de un 50% que no quiere está de seguir en acuerdo, España. claro. Por lo tanto, Imagínate esa división. esa imagen de Eso que se un queda en pueblo el sojuzgado que quiere ser independiente tampoco es tan absoluta. Total. Ojo con esos políticos que aprovechan esos momentos justamente para beneficio propio. Y lo podemos recordar desde la constitución de nosotros como república. Preferimos ser solos porque vamos a tener más posibilidades de gestionar esto de manera monopólica. Nos hemos hecho libres nosotros, teniendo la posibilidad de ser parte del Perú, parte del Virreinato de Buenos Aires, perdón, de la Audiencia de Buenos Aires, el Virreinato del Perú, ¿Verdad? etcétera. Siempre los políticos quieren monopolio del poder. Por lo tanto, en Cataluña también puede existir esta fuerza Sin duda. política. Por lo tanto, quiero dejar eso por lo menos sentado, que no veamos una Cataluña que el 90% de su población quiere desprenderse de España. Es una población, es una sociedad dividida, que hay que reconocerle su nacionalidad, sus rasgos particulares, y que siga aportando España y España a Cataluña, porque creo que juntos siempre van a ser más que separados. Totalmente. Muy bien, gracias. Gracias, Álvaro. Qué interesante y qué importante esa reflexión, ¿cierto? No podemos, los políticos no pueden hablar a nombre de todo un pueblo, ¿no es cierto? Y además alimentar sus apetitos personales con esa esencia. Y en el discurso que tú dabas hace unos minutos, imagínate una Cataluña dividida entre los que se quieren quedar y entre los que se quieren ir. Y esta parte del territorio se queda nomás en España y la otra que se vaya. O sea, lo que has dicho puede ser una eterna división. Yo creo que quiero terminar con un mensaje de Mandela sobre el enfrentamiento de una crisis parecida a esta. Durante el proceso constituyente en Sudáfrica, Eugene Terrance era el líder de los blancos, que hizo creer a todo el mundo que todos los blancos estaban tan aterrorizados de los negros, que hizo una milicia armada y un grupo que iba en contra de todo lo que estaba haciendo Nelson Mandela con movimientos terroristas, etc. Mandela, en lugar de hacerlos reprimir a Eugene Terrance, lo que hizo es, la solución a este tipo de personas y este tipo de cosas es mediante la tolerancia y la transparencia. Entonces fue donde Eugene Terrance le dijo, me parece muy bien que usted quiera una nación blanca. ¿Dónde quisiera hacerla? Yo en un territorio así, donde se vayan a vivir todos los blancos y no entre ningún negro. Me parece muy bien. ¿Por qué no lo propone la Asamblea Constituyente?
abrió todo un escenario, le dio la televisión, le dio todo para que muestre qué realmente quería. Y cuando mostró todo lo que quería, era que todos se vayan a vivir en un territorio blanco, en la costa de Cape Town y tal. El 80% de los blancos se dio cuenta que este tipo no tenía ningún contenido. Correcto. Y que ninguno quería dejar de vivir en Pretoria o en Johannesburgo para ir a vivir donde él quería, como él le daba la gana, además. Claro. Entonces, se desinfló en un minuto. Pero si Mandela lo hubiera enfrentado, lo hacía crecer y hacía pensar que todos estaban pensando igual que este señor. Con el rey de los Zulus hizo lo mismo. Los Zulus querían lo mismo, era la etnia más grande de Sudáfrica, querían lo mismo. Le dijo, sí, vamos a hacer el territorio Zulu, el tradicional, antiguo, histórico. Perfecto. ¿Dónde quiere que sea? ¿Cómo quiere que sea? Le vamos a dar todo lo que usted necesite para que eso sea. Cuando se puso en evidencia, los Zulus ya no querían estar en esa lógica. Entonces, la solución ante este tipo de personas radicales que plantean la ilegalidad no es el enfrentarlos y pegarlos y decir, usted es un desgraciado ilegal. Es todo lo contrario, es decir, aquí están, muéstrele al mundo qué es realmente lo que usted propone, sobre todo a su de país, qué va a vivir su independencia catalana, de dónde piensa sacar los recursos, cómo piensa que el mundo lo va a usted, y le das la plataforma y solitos se desinflan porque la gente se da cuenta del verdadero contenido político y la manipulación política y la estatura de estos líderes que aprovechan, como tú dices, los momentos. Entonces, no hay que mirar, no es que uno va a inventar la pólvora. El mundo ha pasado por estas crisis, ya ha habido soluciones inteligentes, como la de Mandela, sabias como la de Mandela, y soluciones torpes y estúpidas, como por ejemplo la de Rajoy el fin de semana. Entonces, es importante saber la historia y estudiar la historia para buscar dónde hay experiencias similares que puedan enseñarnos formas pedagógicas de cambiar al mundo desde la inteligencia y no desde la violencia. Perfecto. Pero ¿sabes qué? Me parece fantástico tu cierre. Creo que ese es el camino al que hay que ir, porque lo que tú haces es les das oxígeno constantemente, los golpeas, y entonces ellos ya no hablan de lo que realmente quieren, sino se centran en el conflicto que ha habido en ese momento y se victimizan y todo, pero al final no estás viendo con claridad, no estás develando sus intenciones verdaderas, y como decimos, y aquí hacíamos un análisis, voy a ver si con los psicólogos puedo hacerlo, el perfil de Puigdemont es de terror, ¿no? Rajoy, Puigdemont, Donald Trump, es decir, unos personajes bastante particulares, y estamos en manos de ellos. ¿Quién diría, no? Gracias, ha sido un gusto tenerte. Me encanta tu percepción de la política. Gracias. Esa es la política que yo percibo y que busco y que se debería hacer. Es siempre tan clarificante tenerte en el programa. Tu explicación y tu vivencia es pues básica para nosotros. Gracias. Verónica. Gracias a ti. Nos vamos con esa enseñanza. Estamos en otros tiempos, necesitamos otros métodos políticos. El mundo ha avanzado aceleradamente y todavía seguimos con cristalizaciones en el cerebro creyendo que las prácticas antiguas van a seguir funcionando. Ni la llamada de atención a nuestro hijo, que hacía nuestra mamá y nuestra abuela, ya funciona. Menos va a funcionar presiones como las que está haciendo ahora los gobiernos tradicionalistas a grupos que están, que son millennials. Un abrazo, hasta la próxima.